Saludos y muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy cuento con la honrosa presencia de Sigmund Freud Mena, quien es el ministro de Administración Pública, con quien vamos a hablar sobre muchas cosas interesantes para el país. Bienvenido a Verdades al Aire. ¿Cómo estás, Adolfo? Estamos vivos, hermano. Y bien. Sí, viable todavía. Mire, ministro, me gustaría comenzar preguntándole, ya usted tiene cierto tiempo ahí en el ministerio, ¿qué puede usted exhibir? Tenemos 8 meses, vamos a cumplir 8 meses, julio del 2024, nuestra designación. Y nosotros, desde que llegamos, lo primero que hicimos, Adolfo, fue abocarnos a revisar todo el funcionamiento mismo del ministerio, en el sentido de sus procesos, del uso de la tecnología en los procesos, cómo modernizábamos, cómo agilizábamos los trámites que se llevaban a cabo. Para decirte algo, por ejemplo, nosotros recibimos al día cerca de cientos de solicitudes de los diferentes entes del Estado Dominicano, de diferentes naturalezas, por ejemplo, de nuevos ingresos, cambio de designaciones, solicitudes de estructuras, manuales de cargo, bonificaciones, solicitudes de pago, compensaciones, diversas. Y nosotros existía, vamos a decir, la preocupación y la queja de que el ministerio retenía durante mucho tiempo estos procesos. Nosotros tirábamos la media de cuánto existía en ese momento. La respuesta del ministerio andaba entre 45 o 60 días. Andaba. Ya hoy anda ya por menos de 10 días. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos, Adolfo, muy sencillo. Primero, establecimos disposiciones de un doble turno para desocupar todas esas solicitudes que existían. Entonces tomamos un turno de tarde, porque el ministerio ya no solamente está trabajando hasta las 3 de la tarde, sino ya hasta las 7 de la noche en ese departamento de manera específica. De igual manera, hemos creado una plataforma ya tecnológica para que todas las solicitudes se vayan recibiendo a través de la plataforma digital. Vamos a eliminar... Eso en cuanto a los nombramientos. Exacto, a todas las solicitudes que se hacen allá, de cualquier tipo. Y en cuanto a la, digamos, homogenización de las instituciones respecto de, digamos, el secretariado y todos los nombramientos. Bueno, mira, tú sabes que nosotros estamos en un proceso también, por instrucción del presidente, de lo que es la reforma de la administración pública de manera general. No solamente los aspectos que él anunció sobre la eliminación de algunas instituciones, que luego más adelante podemos darte más detalle, pero sí con relación a la revisión de lo que es la eficiencia gubernamental en cuanto de manera transversal. Ver de qué manera nosotros podemos nosotros hacer procedimientos únicos y procedimientos que vayan dirigidos desde el MAP, en el sentido de que impacte en lo que es la agilización de los procesos, los trámites de respuesta y también la naturaleza propia de las instituciones. Aquí históricamente ha habido un problema, Adolfo, y es la creación diversa de entes y órganos del Estado sin la concepción real de lo que es, por ejemplo, un ente descentralizado o que es un órgano desconcentrado, cuáles son las funciones de cada uno de ellos, cuál es su relación jerárquica con el ministerio que lo adscribe. Entonces, todo esto estamos en un proceso. ¿Y hasta dónde llegan los tentáculos suyos? Correctamente. Hay otros que no pueden. Correctamente. Entonces, aquí ha habido una distorsión, vamos a decirlo de esa manera, que tú ves en muchas instituciones, en muchos ministerios, en muchos entes que tienen órganos desconcentrados, que tienen mucho más poder que el propio ministerio, que realmente es el órgano rector de ese ente. Entonces, es una revisión profunda, que no es sencilla y tampoco va a ser de la mañana a la mañana. Los salarios, digamos, 2 personas que en este gobierno sean viceministros, tengo amigos, uno que gana muchísimos cuartos y otro que no gana nada, por eso se quieren ir. ¿Por qué un viceministro debe ganar mucho más que otro? Mira, según la Ley General de Salario, sí, la 105.13, establece topes salariales. El tope salarial de ministros, directores, empezando por el presidente de la República. Ningún ministro puede ganar más de 300,000 pesos, por lo cual los viceministros deben ganar evidentemente menos de ahí. Claro. Hay algunos ministerios que sí, evidentemente, hay salarios de viceministros que van hasta 270,000 pesos, por ejemplo, y hay otros viceministerios, como el caso mío, que los salarios van a 220, 230. ¿A qué se debe eso? Eso se debe más a un tema presupuestario. Aquí hay ministerios que tienen evidentemente más recursos. ¿Pero eso es arbitrario? Bueno, no, porque como no existe lo que existe es una especie de, vamos a decir,
tope máximo y tope mínimo y piso. O sea, tú tienes que ganar entre 220 y 270, tú te manejas ahí. Entonces eso va a depender de la máxima autoridad, o sea, del ministro en ese caso, de establecer en ese renglón cuál sería el máximo o el mínimo, dependiendo tu nivel. Pero hay instituciones en las que un director o un subdirector gana más que un viceministro. Eso sí existe. Entonces, ¿cómo arreglar todo eso? Eso existe porque también, lamentablemente, la propia Ley General de Salario establece unas excepciones que han sido mal utilizadas. La Ley General de Salario establece que este régimen salarial o esta escala salarial que establece a los órganos de la administración central y descentralizada pueden ser, dice así mismo la ley, pueden ser modificados para aquellos entes que tengan una naturaleza especial dependiendo el tipo de sector que regulan. Entonces, por eso tú ves que casos como... Y eso no es permitir demasiado, claro, digamos... Sí. Casos como toda la superintendencia. ¿Por qué no arreglamos eso? Hay que modificar la ley. Necesariamente hay que modificar la ley. Porque ya hay realidades, por ejemplo, las superintendencias, la DGI, la Dirección General de Aduana, las corporaciones, todas esas tienen unas escalas salariales superiores a todos los organismos de la administración central, que ya en virtud de eso que la ley le permitió. Entonces, tenemos que necesariamente modificar la ley. Ahora, tú sabes muy bien que para el tema de la modificación de la ley, en un momento en el cual nosotros como gobierno y como país estamos vamos a decir, en una situación que no tenemos una reforma fiscal para poder, se puede ver que por qué razón nosotros nos estamos abocando a un tema salarial cuando hay tantas precariedades y necesidades en la República Dominicana y nosotros lo que tenemos que dedicarle los recursos a inversión en gasto público. Entonces, por eso es un tema de que lo debemos hacer, es un proyecto que yo tengo dentro de mi carpeta, pero hay que esperar el momento oportuno para hacerlo. Pero eso es difícil. Además, se necesita complejo. una exclusiva voluntad del presidente. Totalmente, Mire, claro. en esa tecnología moderna que usted está implementando, ¿tienen la posibilidad de detectar personas que tienen doble función Sí, en la ya administración? lo tenemos, ya eso existe. Entonces, ¿cómo es posible que haya un alcalde de una comunidad que a su vez haya sido nombrado como técnico administrativo en educación? Se ha dado 2 casos y usted lo conoce. Sí. ¿Qué van a hacer con esos Bueno, casos? nosotros que inclusive hay varios casos de alcaldes, tenemos casos de diputados incluso, que nosotros hemos tomado decisiones, en caso de diputados, que le hemos puesto o usted renuncia a la posición electiva o renuncia a la posición designada. Porque o sea, diputados que son nombrados en otro, pero es un robo. No, porque ¿qué ocurre? ¿Qué ocurría? Si tú eres director de una regional, en el área de salud o en el área educativa, tienes buenos salarios. Cuando tú alcanzabas se dieron, creo, un caso o 2 casos, alcanzabas una posición electiva, se ha dado mucho con los regidores, es el caso más común que hay. Un regidor gana, por ejemplo, en un municipio de la región sur, por decir algo, 40,000, 50,000 pesos, salario de regidor. Mientras que su salario como director de una unidad de atención primaria o de un centro de salud. ¿En el gobierno? En el gobierno anda por 100, 120,000 pesos. Entonces, más esos 50 son 170. Exactamente. Entonces nosotros dictamos una opinión vinculante al mes de que nosotros llegamos, estableciendo que no podían detentar 2 salarios, salvo aquellos casos, que es importante, Adolfo, en el cual tú eres, por ejemplo, tú eres regidor, pero también eres médico o eres maestro. Sí. Si tú tienes eso en ese caso sí se puede, pero no puedes ser un nombramiento de tipo administrativo. No puedes tener un nombramiento de tipo administrativo. Por ejemplo, en el caso del esposo de la gobernadora y de Carlos Matos. ¿De qué gobernador es ese? La gobernadora de una provincia cuyo esposo tiene un cargo ahí en educación, un cargo administrativo. Sí, el cargo administrativo no puede detentar otro cargo. Si tiene un cargo administrativo en el Estado Dominicano, pero no le ha llegado, usted no conoce eso. No conozco ese caso. No conozco. Caso. Pero ya existen controles, tanto en Contraloría como en el Ministerio de Administración Pública. Nosotros ya tenemos, inmediatamente llega una solicitud, verificamos. ¿Y cómo pudo haber pasado eso? Sin que ocurren excepciones, tú sabes, son muchos, es un volumen de muchos casos, también hay que ver también. Pero yo le preguntaba si ese software o ese sistema no detecta eso. Todavía no tenemos vamos a decir, un sistema tan sofisticado que pueda hacer lo que con un número de cédula inmediatamente te detecte, sino que hay que hacer un trabajo un poquito más profundo. Eso lo estamos logrando, estamos trabajando para eso, pero no tenemos ahora mismo, que es lo ideal y donde vamos a trabajar. Ese caso del señor Máximo Flores y de Carlos R. Matos, ambos nombrados en educación, teniendo otras funciones, siendo alcalde. ¿Pero eso es reciente? La denuncia ha sido hecha, hay 2 semanas dándole ese tema. Yo quise preguntarle a usted porque sé que usted da la cara. Mire,
Respecto a las fusiones, ¿cómo van? Las fusiones de las instituciones del gobierno, ya van 8 meses que el presidente prometió eso. Van adelantadas, muy adelantadas. Ya nosotros, en Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo tiene hay un decreto que ya debe salir entre hoy y mañana, que es el caso de Supérate y ADES, ya la fusión de esas dos entidades. Ya está determinado. Sí, eso está listo. Comedores económicos y plan social deberá estar listo también para la semana. Ya está listo. Ya eso está en consultoría jurídica. Ya simplemente el tema de revisiones legales para luego entonces el presidente emitir el decreto. Comedores económicos y plan social. Y plan social. Y Supérate y ADES. Sí, será una. Supérate y ADES será Esas 4 se convierten en 2 entidades. ¿Y quién será la cabeza de las 2? Eso habría que preguntarle al presidente de la República, que es el que tiene la potestad para eso. MINER y MESID. En el día de ayer estuvimos dando los toques finales al proyecto, sabes que eso es una ley, sí, evidentemente, porque son 2 instituciones creadas por ley, al anteproyecto de ley, y estaremos remitiéndolo también allá al Gabinete de Educación para que pueda revisarlos de manera también detenida, y Consultoría Jurídica en las próximas 2 semanas, yo te diría que también está listo. Pero está listo para mandar al Congreso. Para mandar al Congreso, ahí se discutirá. En las otras 2. Las otras 2 es un decreto, porque son órganos desconcentrados. En el caso de Hacienda y MINER y MEPIT, que es el Ministerio de Planificación con Hacienda, ya el proyecto de ley también está listo para ser enviado al Congreso, ya fue discutido con todas las partes, está muy avanzado. También es una ley, será enviada al Congreso en los próximos días. Hay una que me preocupa. Sí, ¿cuál? La fusión del ministro administrativo de la presidencia y el ministerio de la presidencia. Correcto. ¿Por qué te preocupa? ¿Cuál de los 2 va a encabezar? ¿Cuál quedará? ¿El ministerio de la presidencia o el ministerio administrativo? El que realmente es un ministerio que no tiene, vamos a decir, yo no voy a decir razón de ser, sino que el que tiene menos. Vamos a hacer una pausa para que me lo conteste con tranquilidad. Perfecto. 2 minutos. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con el ministro administrativo de Administración Pública, Sigmund Freud. Me acaba de decir que lo pronuncie. Le preguntaba antes de irnos a pausa comercial, en esa fusión del Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de la Presidencia, ¿cuál quedará? El Ministerio de la Presidencia que debe quedar, porque el Ministerio de la Presidencia es vamos a decir, el coordinador de todos los ministros, como así lo establece la ley. El ministro administrativo, la función del Ministerio Administrativo más es llevar a cabo o es responsable de todo lo que tiene que ver con el proceso diario de la Presidencia de la República en cuanto a los aspectos. O sea, que puede ser un secretario. Puede ser un secretariado, que esa es la propuesta que nosotros tenemos, porque la realidad es que el ministro administrativo lo que se encarga es, como tú sabes, de todo lo que son las disposiciones de tipo de gastos, de llevar a cabo, llevar el día a día del Palacio, sí, llevar los gastos del Palacio, todo lo que son temas generales del gasto del presidente de la República, de su representación. ¿Y el ministro de la Presidencia qué hace entonces? No, el ministro de la Presidencia entonces es el, vamos a decir, ministro político del Palacio Nacional. Es el que lleva el coordinador, no solamente de las actuaciones, vamos a decir, de la visión política del presidente, sino también es el articulador con los demás ministerios. En otros países sería como una especie de primer ministro. Aquí es ministro de la Presidencia, que es el coordinador, jefe de todos los ministros. Entonces, en ese organigrama, ¿en qué posición quedará el ministro administrativo? Bueno, la propuesta que nosotros tenemos es crear un secretariado administrativo de la presidencia, como parte de una secretaría que debe estar debajo del presidente de la República. Y debajo del ministro de la presidencia. Claro, porque debajo del ministro de la presidencia. Inmediatamente inferior al ministro de la presidencia. Esa es la propuesta. Ahora, eso todavía está en discusión, porque nosotros estamos en ese caso, no es en una tarea más compleja que lo que se puede ver. ¿Por qué? Porque históricamente, como han existido 2 ministerios, en el Palacio Nacional existen 2 estructuras que se replican mucho entre esos 2 ministerios. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, con protocolo, servicios generales, tecnología. Una burocracia inmensa. Es bastante grande. Entonces, ¿cómo van a resolver eso? Bueno, estamos haciendo todo el MAP, que como órgano responsable de todo este proceso, lo que está haciendo es una estructura unificada. Y ha sido fácil. Te digo porque tú sabes que es una lucha de intereses y de poderes. Honestamente no. Tú me vas a poner a mí, yo soy el segundo. No, pero ven acá, ¿no? Y muchas cosas no, mira, Adolfo, supongo que te topas con honestamente eso, ¿no? Ha sido fácil. Hay algunos que sí. Déjame decirte que, por ejemplo, yo debo decirlo muy responsablemente. En el caso de la fusión del Ministerio de Hacienda y Economía, ha sido sumamente fácil. Inclusive tú pudiste, o sea, todos sabemos que el ministro anterior, Pavel, renunció
para facilitar inclusive el proceso. Fácil, y no hubo puñetazo no, para nada. en el Palacio. Sí, no, no, todo se coordinó muy bien, todo se llevó a cabo de manera muy eficiente. ¿Qué fue que pasó entonces? No, y simplemente el ministro de Economía de lo que dijo, renuncio, hago la tarea más fácil de este proceso, y entonces lo que ha hecho es colaborar, porque lo que ha hecho fue, el proyecto de ley que nosotros estamos sometiendo en gran medida fue coordinado por el anterior ministro de Economía, conjuntamente con el ministro de Hacienda actual. O sea, ha habido mucha facilidad en ese caso. Hay otros que han sido, no puedo mencionar el nombre, tengo que evidentemente, pero hay otros que han sido más complejos, porque tú sabes que, y eso es normal, Adolfo, cuando tú eres incumbente y se te informa de que tu institución va a desaparecer, aunque no se te ha dicho que tú vas a ser posiblemente el que permanezca, porque tampoco el presidente a nadie le ha dicho, bueno, el que permanecerá en el cargo eres tú. Entonces, pero genera ansiedades, genera una serie de situaciones que son complejas, pero además en toda la estructura misma. Franklin, ¿dónde iría Franklin García Fermín? No sé, no sabré decir. Pues no, es verdad que después que yo soy ministro me van a poner viceministro encargado de los asuntos de beca. No. Hay que buscar una posición. Ahora sí, habrá que buscar la posición. Aunque no entiendo por qué el ser humano tiene que ser así. Tú puedes ir a otra posición inferior y otra además superior. tenemos que estar claros que nosotros estamos aquí hasta que el presidente disponga. Exacto. Podemos estar hoy, pero mañana el presidente puede entender que nosotros hacemos una mejor función en otro lugar y tenemos que estar preparados. Hay un temita también que es medio complejo, que ha sido atacado en ocasiones. Es el tema de los asesores que tienen las instituciones. 72.772 asesores tiene cada institución. ¿Cómo se ha corregido eso? Hemos ido reduciendo, Yo te puedo decir que por disposición, inclusive antes de mi ingreso o mi designación como ministro, el ministro anterior había emitido una resolución en la cual establecía un tope de asesores por ministerio y por direcciones, de 6. Sí, exacto. Eso, entonces, el enforzamiento de esa medida la hemos ido llevando nosotros. Lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en este momento no aceptamos ninguna designación de un asesor nuevo en ninguna de las instituciones hasta tanto no se reduzca los existentes. Y una solución, pienso yo, en mi desconocimiento, no podría ser subir el umbral de los asesores. Pero claro, no. O sea, 6 asesores. No solamente eso. Y le digo, perdóneme, porque aun cuando está al margen de la ley, los nombramientos en sí de por qué se ponen esos asesores tiene cierto asidero. Claro. ¿Por qué no subimos el umbral? En vez de 6, que sea el umbral lo que necesita el ministerio. Es correcto eso que tú dices. Y qué bueno que tú lo mencionas, porque aquí ha habido una confusión con asesoría, entendiendo que son personas que no trabajan. Lo primero es que ¿cuál es el problema, Adolfo? ¿Dónde radica este tema? Y es que por lo general, yo te puedo decir, en el 90% de los casos, son profesionales técnicos de alta capacidad que no pueden ir a trabajar por 2 cheles. Por 50,000 pesos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como hay un congelamiento, vamos a decirlo así, de la nómina y de la estructura salarial y de las escalas, lo que hacen entonces los ministros o los incumbentes o los directores es que, como eso es un cargo de confianza, como se le denomina, lo designa. Pero eso se puede resolver. Pero realiza una función como de director. Claro, y trabajan como permanentemente. burros. Claro, uno sí, hay otro que se escuda y son como asesores que no trabajan nunca. Pero yo te puedo decir que la gran mayoría trabaja mucho. Ahora, lo que tú dices sí es cierto. Nosotros tampoco podemos regir por la misma tabla o por el mismo rasante a todas las instituciones. ¿Por qué no modificamos, perdóneme, esa ley que establezca un mínimo razonable de los asesores? Estoy de acuerdo. Con la supervisión del Ministerio de Administración Pública. Ni siquiera requiere una ley, eso se puede hacer de manera administrativa. Porque, por ejemplo, tú no puedes medir los asesores que tenga un ministerio como el de Educación, que es algo tan grande, con el Ministerio de la Juventud. Sí. No se puede trazar una línea recta y medirlo a todos igual. Y nosotros estamos trabajando eso. Pero inclusive, lo que estamos trabajando es una propuesta para poner igual como una escala. O sea, tú puedes, dependiendo el tipo de ministerio, dependiendo el tipo de dirección, entonces tú tienes la capacidad de nombrar tantos o cuantos asesores. La idea, los asesores no son malos. No son buenos. Lo que pasa es que aquí ha habido una confusión
en el sentido de que se entiende que un asesor es una botella. No y se no entiende, lo es. no, que hay 1.300.000 gente que está como asesor. Lo ganando había, su lo parte había, de- lo Bueno, había, lo había. yo te quiero decir que a partir de esa idiosincrasia es que hay esa, esa percepción. Hay esa percepción. Qué bueno que tú la Es así, cambies, es porque así. de eso se No, trata. en eso estamos. Y se ha ido cambiando. A un mínimo razonable, Sí, 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 cuyo totalmente. mínimo no es que el incumbente me va a poner 70, sino que el ministerio No, diga, el ministerio, lo claro. razonable aquí son 10. No, estoy de acuerdo. No son 6, pero son 10. Es así. Y no me mande más porque entonces... No, no se lo acepto. El ministerio se lo acepta, simplemente se lo rechaza. Pero más o Eso menos lo por ahí ocurre. es que lo están trabajando. Sí, sí, por ahí que estamos trabajando. Que es importante. Mira, Sigmund, me gustaría saber, ¿cuántos empleados públicos tenemos hoy? Tú sabes que es una pregunta que mucha gente habla de números y de cifras. Y una de las debilidades que tenemos en la administración pública es que no existe un sistema consolidado. No. No. Y estamos trabajando en eso, pero no existe. Lo que Eso sí no- significa que no sabemos No, cuántos sí, empleados. tenemos aproximados. ¿Por qué? Porque lo que sí existe, por ejemplo, son datos de Contraloría, Sí. existen datos de la Tesorería, que tú puedes entonces, más los datos que tenemos como ministerio, uno más o menos lo consolida, aunque puedan existir ciertas Y tiene un diferencias. estimado. Pero la nómina pública anda ahora mismo cerca de los 686.000, 688.000 Aparte de las nominillas. empleados. No, es que no. ¿Cuál ¿Cómo nomin- se cuál logró? nominilla? No, ya no existen las nominillas. No. Todos están, todo el que cobra. No, todo el que cobra tiene que estar necesariamente en una nómina. Lo que pasa es que también existía aquí un desconocimiento, porque existen diferentes nóminas, pero no que existen diferentes nóminas porque tú tienes una nómina oculta, no es eso. Lo que pasa es que por un tema presupuestario, vamos a decirlo de clasificación presupuestaria, aquí está lo que se denomina el empleado de carrera, por ejemplo, el empleado fijo, Sí. el empleado temporal, que se manejan por nóminas separadas. Además, Pero no es que hay una especie de empleado que tú necesariamente tú no puedes clasificarlo exactamente en ese sentido. Pero una de las propuestas del gobierno ha sido reducir la nómina del Estado reducirla. al mínimo razonable. Sí, es ¿Cuál correcto. es ese mínimo razonable? Mira, establecer una cifra de un mínimo razonable es complejo. Lo que sí te puedo decir que hay muchas áreas, que con el uso como está la tecnología en estos momentos en el mundo, podemos hacer grandes eficiencias. Grandes. Eficiencias. Sin embargo, la reducción se ha convertido en un aumento. Hay muchos más empleados no, que antes. ¿qué es lo ¿Qué que es lo que ha pasa? pasado? Lo que pasa es que, mira, si te pones a ver, nosotros hemos hecho el análisis, el 90% de los incrementos de la nómina ha sido en 3 sectores fundamentales: policía, educación y salud. Ahí es que se encuentra el incremento de la nómina en La esta nómina gestión. pública. Sí, policía. Policía, salud y educación. Médicos, enfermeras, profesores, personal, porque en la medida en la cual tú aperturas un centro educativo, tú sabes lo que conlleva. Claro. Por ejemplo, el programa TRAE, un programa de lo que más impacto positivo ha tenido en esta gestión, porque es el que busca a los niños a su casa y los lleva a la escuela. Para mí uno de los más importantes De programas. los más que importantes tiene el programas. gobierno. Cada autobús de TRAE conlleva 2 choferes, porque hay turnos, una persona que también, 2 personas que están en el autobús de asistencia, un coordinador que está afuera. ¿Por qué tanta gente? No, bueno, un coordinador de si hay 2 o 13 autobuses, rutas, que coordina las rutas. O sea, ese programa de por sí mismo, ha generado un incremento en la nómina, pero es ¿Por qué necesario. tiene que haber 2 choferes? Bueno, por turnos. No, pero, ok, ¿cómo por turno? Tú sabes que... El chofer que va por la mañana y recoge los niños no va a trabajar sino hasta la hora de tener que ir a buscarlos. Recuerda que aquí también tenemos tan extendida. Aquí hay escuelas que los niños salen a las 4 o 5 de la tarde. Y hay choferes que están desde las 5 de la mañana recogiendo, porque no lo veas como a las 7 de la mañana. Vete a un lugar alejado en el cual tú tengas que hacer una ruta que tenga que salir a las 5 de la mañana para que los niños tengan la clase a las 7:15. Supongamos que salió a las 5 y están a las 7:30 en la escuela. Ay, correcto. Después de ahí ese chofer no tiene absolutamente nada que No, hacer. porque hay todo- Entonces tiene que volver a las 6 de la tarde. Hay todo un proceso también, no es tan sencillo. Hay todo un proceso de lo que es el seguimiento, porque también no es que están de las guaguas, sino que también hay un modelo del cual se establece si dependiendo la cercanía de otra ruta puede asistirla. ¿Entiendes? Porque no tenemos la cantidad suficiente de autobuses tampoco para poder darle servicio a nivel nacional. Tenemos que irnos a una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, quiero que me conteste los aprestos. ¿Hay posibilidad de un aumento general de salario? Ya que se le ha aumentado a los médicos cada vez que quieren, a los profesores cada vez que quieren. Me la contesta en 2 minutos. Bien, continuamos aquí con Sigmund Freud, que tiene moneda para devolver. Antes de irnos a pausa, le preguntaba,
las posibilidades de un aumento general de salario para el sector público, porque Sí. se le ha aumentado de manera diferenciada a aquellos que protestan, Es correcto. a aquellos que hacen que el gobierno ceda. Que Cuando el presidente presentó, tú recuerdas, Adolfo, la reforma fiscal, el proyecto de modernización, uno de los componentes era el aumento general de los salarios del sector público. Al caerse o al retirar el presidente esa propuesta de reforma, entonces se genera la cuestión de cómo nosotros obtenemos los recursos para poder hacer un aumento por lo menos del salario mínimo. ¿Tú sabes cuál es el salario mínimo del sector público? Son 10,000 pesos. Nadie puede vivir con 10,000 pesos. Entonces, estamos haciendo todo lo que son las cuantificaciones presupuestarias porque tenemos una situación que hay que comprenderla. Al momento de nosotros hacer un incremento del salario mínimo al menos, todo eso impacta también a las pensiones. Todas aquellas personas que tienen pensiones en salario mínimo, tenemos que necesariamente, obligatoriamente, conforme por ley, también aumentarle. Entonces, el impacto presupuestario en ¿y por qué necesariamente? porque así lo establece la ley. O sea, tú tienes que, si tú eres un pensionado y estás pensionado con el salario mínimo de 10,000 pesos y hay una mejora en el salario mínimo del personal activo, te impacta de manera directa, tiene que impactar Tengo que aumentar lo mismo. a lo mismo. Pero, ¿y En el caso del salario mínimo. ¿No te parece en el justo? No, porque no, todo lo contrario, me parece justo. ¿Y por qué nosotros vamos, si estamos haciendo, esa persona que trabajó durante tantos años y tiene una pensión de una suma irrisoria, como son 10,000 pesos, y se ha hecho una mejora para aquellos que siguen trabajando, ¿por qué no mejorarle también a aquel que por el que verbo, históricamente trabajó por el verbo que tú acabas de conjugar, trabajó bueno, en el pero pasado realmente es un derecho, y se le dio lo que se supone es que un por ley le derecho, toca. es un derecho adquirido. Exacto. es un Y también. se le dio su prestación conforme a ese derecho adquirido. Bueno, pero la ley establece que de momento que haya ajustes en el salario mínimo, debe ajustarse a aquellos pensionados que están pensionados en el salario mínimo. ¿Existe la posibilidad de un aumento general de salario, al menos para este año? Para este año va a ser un poco complejo y entiendo que para el año próximo, porque no está previsto el presupuesto, tal vez el presupuesto complementario que se someta, vamos a ver Para si el año próximo. Para el año próximo. Pero sí, para este año parece que van a lograr los médicos un aumento para los médicos jubilados. Sí, ¿Cuál es parece la...? que sí, parece que sí. No, bueno, eso es parte de los acuerdos que se hizo con el Colegio Médico Dominicano. Lo que ¿Usted pasa está es que, conteste con eso? bueno, es una decisión ya del presidente de la República. Nosotros El presidente lo acordó con ellos. con ellos, en acuerdo. Y tiene que cumplir. Hay que cumplir, el presidente cumple. Y lo cumplió en el caso de los primeros aumentos. Y entonces va a cumplir con los demás. Ahora, todos ellos tienen que entender que es un proceso presupuestario. Pero ¿Cuál ha sí, él lo va a sido cumplir. la dilación? ¿Por qué no se ha podido? No, eso debe ser un tema simplemente que cuando se llegaron los acuerdos, los aumentos salariales, por lo general, tanto en el sector médico como en el sector educativo, son por etapas, porque el gobierno dominicano generar esos recursos de un día para otro no es tarea sencilla, eso tiene que programarse, eso tiene que presupuestarse, entonces eso va en hitos. Pero eso lo sabía el gobierno cuando se comprometió. Bueno, pero es muy ¿o no? probable. Yo no conozco la fecha que se estableció en el compromiso, pero por lo menos la historia que hasta este momento ha sido que el presidente Luis Abinader, todos los compromisos que ha hecho con el sector médico, lo ha cumplido. ¿Por Lo qué? ha ¿Por cumplido. presión o porque No, porque es un tema de que son, vamos a decir, áreas sensibles. y presionan mucho? Ellos presionan Y el mucho. presidente cede Tienen, mucho. tienen gremios fuertes, esa es la verdad. Mire, hay que hacer modificaciones obvias a la ley de función pública. ¿En qué están esos trámites? Eso es importantísimo, Adolfo, porque nosotros tenemos una ley de carrera y de función pública, vamos a decir, que ha quedado Obsoleta. obsoleta y con muchas falencias. Uno de los problemas principales que tiene la administración pública es el estancamiento que existe por la inactividad, vamos a decir, o la inaplicabilidad de la ley de función pública de manera eficiente. Tenemos entonces, por ejemplo, en el caso del Usted es Ministerio... administrativista. Bueno, yo creo que en ese sentido en eso usted, conozco un no hay poquito, que, sí. usted fue profesor mío de Derecho Administrativo. a mucho honor. Bueno, Mira, Ministerio de la Administración Pública, nuestro ministerio. Nosotros tenemos cerca de un 60% que son empleados de carrera. Pero ¿qué pasa con esos 60%. 60% de nuestros empleados son de Y carrera? se supone que en una institución como esa debería ser de carrera. Bueno, lo que pasa es que en el 2008 aquí vino un modelo, una práctica que se llevó a cabo. Algunos funcionarios de carrera o empleados entraron de manera correcta por concursos, otros no. Y ahí es que está el gran problema. Muchos empleados de carrera fueron entrados de manera irregular en esa En gestión. ese entonces. Claro, en esa gestión. Entonces ya realmente, luego de 14, 15 años, se han convertido de manera, Sí. por la propia Derecho costumbre, vamos a decir, un derecho adquirido. adquirido, Derecho empleados de adquirido. carrera. Entonces, ¿qué ocurre? Estos empleados de carrera
no fueron sobre la base de una estrategia de cómo vamos a ir incorporando a los servidores públicos para que puedan ir generando mejor, ingresos, escalamientos y condiciones favorables en cada una de sus instituciones. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Tenemos empleados de carrera que tienen 25 años en la misma posición, 30 años en la misma posición, ganando el mismo salario. Pero están en la misma posición porque no los pueden votar. No es porque se puede desvincular, pero tampoco existen espacios hacia arriba que puedan crecer, porque no ha existido todo un proceso de movilización de las estructuras del Estado dominicano. Eso, sí. Bueno, hay que modificar la ley. ¿Qué se está haciendo? ¿En qué sentido, Joan? Nosotros estamos trabajando en un anteproyecto de ley para modificar la ley 4108 de función pública con varios aspectos importantes. Lo primero es que tenemos que sincerizar realmente lo que es la ley de carrera administrativa en la República Dominicana. Nosotros no podemos replicar la realidad de otros países. ¿Sincerizar qué significa? Bueno, no puede ser que actualmente, todo el personal que no sea de libre designación y remoción, por ejemplo, lo que son por decreto, ministros, viceministros, directores, subdirectores, todo el personal de ahí debajo es de carrera. ¿Qué quiere decir eso? Por eso que existe todo, sí, así es, eso establece la ley. Entonces hay que cambiar la categoría de los de carrera. Lógico, lo que hay que hacer aquí... Lo de Cancillería, por ejemplo, hay unas distorsiones que... Lo que hay que hacer aquí es que hay que segregar cuáles cargos son realmente cargos de confianza, porque un incumbente cuando llega a una posición, yo lo digo muy honestamente, Adolfo, si a ti te designan como director de impuestos internos, por ejemplo, tu consultor jurídico, tu director administrativo y financiero, tu director de recursos humanos, tienen que ser personas que tú tengas la confianza. Además de la capacidad, en mi caso. No, claro, la capacidad, evidentemente, y la confianza. Pero en el caso de la ley establece que esas posiciones son de carrera también. Entonces tú te encuentras a veces que tú llegas a un lugar que no tiene todo eso copado y por eso surge el tema de los asesores. Esa es parte de las razones. Entonces, ¿cómo van esos avances? ¿Cuándo podríamos tener que nosotros, una ley que regule todos esos sectores? El Ministerio está trabajando y yo creo que nosotros en los próximos 15 días debemos tener la lista para enviarla al Poder Ejecutivo para que el presidente evidentemente la evalúe antes de su sometimiento al Congreso Nacional. Pero nosotros tenemos como uno de los objetivos fundamentales de nuestra gestión cambiar la clasificación de empleados de carrera. Entre eso. Pero hay muchas cosas más, como el propio ingreso a la carrera, cómo debe ser. Pero eso sin afectar, obviamente, a los que ya derechos adquiridos son derechos adquiridos, Adolfo. Pero hay gente que es absurda a veces en la administración pública. Derechos adquiridos son derechos Cancelando, adquiridos. por ejemplo, usted ha tenido y conoce casos de muchos empleados de carrera que han sido cancelados. Sí, es así. ¿Y qué usted hace? ¿Y qué pasa? Los tribunales no condenan. Pero exactamente, el tribunal te condena, pero aún tienen marginado a ese empleado. Hay muchos casos que el tribunal inclusive ordena la reposición y no se ha repuesto. Hay casos pero cada día son menos, porque nosotros en el Ministerio velamos porque ese procedimiento de desvinculación para un empleado de carrera tenga que llevarle el proceso. Porque no es que no puedan ser desvinculados, pero sí tienen que haber razones puntuales para su desvinculación. No puede ser simplemente un desahucio porque el incumbente así lo decidió. Entonces, ese procedimiento, nosotros hay un viceministerio de Función Pública que está vela y fiscaliza que esos procedimientos se dan de la manera correcta. Bien, usted además de ministro administrativo tiene varias funciones. No, administrativo no, que debe ser eso va. Ministro de Administración Pública. Usted es un pedernalense honorífico. Así mismo. ¿Cómo van los trabajos que usted está desarrollando allá? Muy bien, mira, nosotros tuvimos el fin de semana pasado en Pedernales. ¿Compraste tu tierrita ya? No, yo no voy a comprar tierra porque yo no puedo decir, yo voy a la tuya. Después dicen que yo tengo tierra de Pedernales porque tú voy ahí. No, nada que ver. Yo voy a ir a la tuya, a la que me inviten. Y voy a ir a los hoteles, cuando estén listos voy a ir y pago mi fin de semana. Algo emocionante, Adolfo. Yo fui el fin de semana pasado a una feria de turismo. La primera feria de turismo que se hace en Pedernales. Y yo creo que tú veas, lo interesante fue la cantidad de personas que había, no de Pedernales, sino de fuera de Pedernales, que fueron a la feria a ver realmente qué está ocurriendo en esa provincia. Comerciantes también, artesanos, manufactureros, dueños de hoteles de la ciudad, dueños de restaurantes, ofreciendo y brindando sus servicios y promocionando sus propios comercios. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir este fin de semana? Este fin de semana tenemos crucero sábado y domingo y martes. ¿Para ir a ver qué? Tú sabes toda la belleza que tiene tu provincia. Laguna de Oviedo, Valle de las Águilas, el pueblo de Pedernales. Nosotros tenemos un circuito dentro de Cabo Rojo
que incluye el vivero, que es tú sabes que nosotros hemos construido un vivero que con rutas muy bonitos. También hay una ruta en buggy muy bonita que se ha hecho dentro de Cabo Rojo, que la línea de crucero la ha establecido. Vamos a incorporar el tema del hoyo de Pelempito. O sea, que hay mucho que ver. Yo siempre he dicho, y tú lo sabes porque eres pedernales y defiendes tu provincia, que hay pocos destinos turísticos en la República Dominicana que tengan todos esos atractivos complementarios. Para salir de un hotel, tú tienes que tener realmente algo que ofrecerle al turista. Sin embargo, ustedes que están haciendo un trabajo de tripas corazones, el gobierno, y que en mi provincia lo valora, hay un hándicap con relación a la titularidad de los terrenos en donde se levantan los hoteles. ¿En qué va ese proceso? Bueno, mira, tú sabes que históricamente Pedernales ha tenido, como otras provincias, problemas con temas de titulación. Y todos también conocemos todo lo que ha sido el proceso histórico que hubo con todas las tierras de Pedernales, con la entrega... Pero ya el gobierno tiene los títulos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, nosotros, ¿qué ocurre? Nosotros no es tan sencillo. Muchos de esos títulos todavía siguen acciones judiciales de terceros, a pesar de que hay más de 10 sentencias a favor del Estado Dominicano. Y eso, de una manera u otra, genera que nosotros tengamos que seguir acudiendo a ciertas instancias judiciales y de materia inmobiliaria para defender los derechos nuestros como Estado Pero dominicano. ¿por qué ha durado tanto? Es lo que a mí en particular me llama la atención. Tú sabes que la justicia y los procesos judiciales son complejos. Y no hay una forma de coordinar, digamos, con el Tribunal de Tierra, una agilización. Sí, hemos tratado de coordinar. Debo decirte que el presidente de la Suprema nos ha dado gran ayuda. Pero, por ejemplo, nadie puede controlar que mañana radiamos una hipoteca, por ejemplo, o una litis. Al otro día nos notifican otra nueva. O sea, es permanente, es una acción inclusive organizada. Es organizada porque esto no es algo aleatorio. Esto es organizada por 2 o 3 oficinas de abogados que mantienen en zozobra. ¿Y cuál sería el propósito? Bueno, simplemente, el propósito me imagino será que en algún momento retener o esperar que a ver que si el gobierno se sienta con ellos y le busca una salida económica, cosa que nosotros no podemos hacer. Mira, hay un conflicto que está por estallar en mi provincia con relación a la construcción del malecón. El malecón, Están afectando terrenos de mucha gente que dice que son de ellos esos terrenos. Okay. Pero el malecón no ha iniciado todavía, la construcción. Ya ha comenzado, ya hay maquinarias y eso ha provocado un hervidero. ¿No se puede eso conciliar con la sociedad? Yo entiendo que sí. Explicarle a la gente... Mira, tú sabes que ese desarrollo está a cargo del Ministerio de Turismo y yo tengo voy a hablar con mi hermano David. Tengo el entendido de que ellos han venido conversando con algunos de los propietarios, que al final lo que tienen que ver, Adolfo, es que el malecón le va a generar valor positivo a sus propiedades. A unos, a otros le va a llevar... Bueno, dependiendo ¿verdad? El trayecto y por dónde están ubicados. Ahora, lo que es importante es que eso va a generar un movimiento tal que va a beneficiar a los comercios que se puedan instalar en esa zona. Bien, vámonos a una tercera y última pausa comercial porque cuando regresemos vamos a hablar con Sigmund, pero con Sigmund el político. Bien, continuamos en esta interesante entrevista. Ahora vamos a hablar con Sigmund Freud, el político, que es delegado del Partido Revolucionario Moderno por ante la Junta Central Electoral. ¿Cuál ha sido la posición y cómo andan ya los aprestos para aprobar lo que tiene que ver con las candidaturas independientes? La posición de nosotros como partido ha sido, primero, no nos oponemos a las candidaturas independientes. Sí, lo que estamos apelando es a una regulación de las candidaturas independientes, porque como la sentencia, se encuentra actualmente, luego de la emisión de la sentencia del Constitucional, se encuentran, vamos a decir, libres de cualquier tipo de requisitos para poder materializar. No, los requisitos son lo que dice la Constitución y la ley. El problema es, el problema es que al Tribunal Constitucional eliminar los requisitos de la ley, porque ese fue el problema, entonces ahora mismo se quedan con la disposición que el Tribunal Constitucional estableció, porque tú sabes que una de las críticas que se le hace a esa sentencia es que ellos actuaron de manera como un legislador y redactaron lo que ellos entienden debería ser la disposición legislativa. Lo cual es correcto, ante un vacío. Legalmente es correcto, Exacto. Como tú dices, pero no podemos dejarlo así. No podemos dejarlo así. ¿Por qué? Que no pueden dejarlo como. Ahora tiene que haber una corrección a través de la ley. Tiene que existir una ley. Obviamente, subordinarse a lo que ha dicho el Constitucional. Claro, en cuanto a los principios del concepto de que dice el Tribunal Constitucional, pero no necesariamente respetar esa redacción legislativa que pretendió hacer el Tribunal Constitucional. Bueno, si ustedes quieren hacer lo mismo, pero de otra manera, siempre conforme a la Constitución. Claro, es correcto. Siempre conforme a la Constitución. Si se pone a inventar, van a chocar de nuevo. Conforme a la Constitución. Yo sí estoy de acuerdo
que la redacción que existía en la 2023 sobre las candidaturas independientes y los requisitos que establecían, lo equiparaban a los partidos políticos. No puede ser, yo estoy de acuerdo con eso, porque no eran candidaturas independientes, porque le obligaban a esos candidatos independientes a inscribirse, a llevar su candidatura. ¿Tiene razón para usted la candidatura independiente? Sí, tiene razón. ¿Y hay alguna lectura para los partidos políticos? Bueno, yo entiendo que la lectura, claro, el aprendizaje es que nosotros tenemos que, como partidos políticos, fortalecer nuestro proceso, la transparencia, la democracia, la participación, seguirnos, o sea, a entender que nosotros no acuerdo de aposento. No, tenemos que parecernos cada día más a lo que la sociedad demanda. Ahora, hay una realidad, Adolfo. Es la propia Constitución que establece que los partidos políticos son el vehículo para poder, para llegar al poder. En principio. Bueno, en principio. Exacto. Entonces lo que nosotros tenemos que defender, como yo sabe, que no es absoluto. No es absoluto. Pero lo que sí es absoluto, que el tribunal tiene que buscar la maximización de esos derechos. Correcto. Y es lo que ha hecho con esta sentencia. ¿Cuál es el rol ahora? ¿Qué nosotros estamos haciendo? Bueno, nosotros conjuntamente con la Junta Central Electoral, la Junta ha presentado un anteproyecto de ley, lo hemos discutido con la Junta, nosotros enviamos nuestras observaciones. ¿Por qué ustedes meten a la Junta en eso? Porque la Junta tiene potestad dentro legislativa. Y el PRM tiene como someterlo también. Sí, pero la Fuerza del Pueblo. Pero nosotros queríamos, yo le pregunto, perdóneme, sí. Hago la pregunta a partir de que el 212 de la Constitución dice que la Junta es un ente imparcial, que está para dirigir, organizar los procesos. Claro. Consecuentemente no debería formar parte para la reformulación de la ley en ese sentido, estando ustedes los partidos políticos que tienen sus legisladores. Adolfo, ¿quién tú crees que es el más preocupado por el tema de la candidatura independiente? No son los partidos, es la propia Junta Central Electoral. Esa disposición del Tribunal Constitucional lo que hace es ingobernable los procesos electorales como está con la candidatura independiente. Y es el más preocupado. La Junta Central Electoral está más preocupada que los partidos políticos. Y es por eso que la Junta ha tomado la iniciativa de llamar a los partidos políticos y decir, la Junta fue que tomó esa iniciativa, ¿no? Claro, claro. La Junta Central Electoral es la más preocupada, vuelvo y te reitero. ¿Por qué? ¿Cómo se encuentra en estos momentos? ¿Cómo la Junta Central Electoral va a regular, por ejemplo, va a llevar un proceso de un regidor independiente, un diputado independiente? ¿Y qué vamos a hacer entonces con el método de Hon? ¿Qué vamos a hacer con la cuota de género? ¿Cómo tú presentas? Entonces, hay garantía con los independientes la cuota de género. Ajá, está garantizada. Y si yo solamente presento uno, ¿qué hago? ¿Cómo hago? No. Pero la candidatura independiente te da cualquier número. Correcto. Pero puede ser 6, pero puede ser 1. Sí, pero exactamente. Eso hay que regularlo. Porque se le hace, ingobernable a la Junta Central Electoral un proceso que no tenga las condiciones mínimas para poder regular esa candidatura independiente. Pero eso en el peor de los supuestos se daría eso. Bueno, pero usted está hablando que surgen. Sí, pero no puede surgir que se inscriban 79 candidatos independientes. No, porque la misma viabilidad económica. No, claro. Bueno, para ser independiente hay que tener demasiado cuarto, además de ser loco. Espérate, no habrá 79 independientes presidenciales, pero puede haber más de 79 o 100 a todos los niveles. Hay algo que a mí me preocupa, Sigmund, y quiero compartir contigo. Lo que tienen que tener claro los partidos respecto de este tema es el término transfugismo, que todavía sigue como dubitativo. ¿Por qué no definimos bien eso? De forma tal que alguien que perdió en el PRM porque le hicieron truchimañería decida, bueno, me voy independiente. Bueno, ¿cuál es el problema de eso, Adolfo? Si definimos qué es transfugismo bien, bueno, ¿cuál es el conforme problema? a la Constitución. El problema de eso también es que tú dejar esa puerta abierta. ¿Cuál? Esa puerta de la que del tú, transfugismo. de que tú pierdas en un proceso interno y un mes después tú estés inscrito como un candidato independiente a la misma posición en el mismo proceso. Es una puerta peligrosa para los partidos políticos. Si definimos bien qué es transfugismo, bueno, lo que pasa es que tenemos que... Conforme a la Constitución. Mira, si tú... Adolfo, ¿cuál es el concepto, el término independiente? Es alguien independiente de los partidos políticos. Sí. Es el concepto tradicional. Correcto. Es una persona que no hace vida política partidaria. Porque no está de acuerdo con los partidos. Correcto. Ahora tú no puedes ser independiente hoy cuando asume tu pelito un proceso, pues tú no eres independiente entonces. Tú eres un
inconforme de un partido político que no pudiste obtener una postulación y te vas a ser independiente. Depende, no, pero que depende. pero que es que eso tenemos que regularlo. Pero por eso, ahora tú puedes ser independiente para otros procesos, pero el problema es que pero eso no del mismo proceso. Pero que eso va a depender. Por ejemplo, si yo estoy aspirando en buena lid en el PRM, candidato a diputado, y ustedes los jerarcas deciden que por encima de mí van a llevar a fulano porque es el que conviene. No. Yo tengo que tener una vía para ante ese maltrato suyo poder es ejercer que eso mi ya, derecho. eso ya cada día está más erradicado. ¿Por qué? Porque Para mí el espíritu de los la independientes. propia ley establece la cantidad de reservas que pueden hacer los partidos. Nosotros podemos reservarnos ya grandes cantidades de posiciones. Todo eso hay que eliminarlo. Todo el mundo bueno, es que lo que pasa es que la reserva tiene su razón de ser, Adolfo. Razón de ser para los partidos. Para los partidos para políticos. La democracia y para la teoría constitucional no tiene ninguna razón de ser. Es que al final ese reservado va a ser sometido al sufragio. Y sí, el reservado va sometido al sufragio. Cualquiera reservado con un poder como por ejemplo el PRM en Pedernales gana. Entonces, la democracia ahí está. Pero nosotros no ganamos la diputación. Llévame a mí el senador con Pedernales disfrazado, protegido y apoyado. Bueno, pero mira, nosotros ¿cuántos años teníamos perdiendo la senaduría en Pedernales y la ganamos? ¿Y quién la iba ganando? Pero la ganamos. Porque en ese momento tenía pero poder. Tú sabes, nosotros la ganamos no por el poder, tú lo sabes, Adolfo. La ganamos porque la provincia de Pedernales sabe que este presidente se ha dedicado en esa provincia. No, me refiero, el otro ganaba por el poder. Ah, bueno, el otro sí. Exacto. El otro sí. Entonces, había una democracia fracturada en ese sentido. Tal vez no es una democracia perfecta, pero al final sí está sometida al sufragio, es lo que te quiero decir. Entonces, esa candidatura independiente hay que regularla. ¿En qué sentido? Mínima regulación, es lo que estamos hablando. ¿Cuál? Tiempos claros. Los tiempos tienen que ser los mismos. Tú no puedes, exactamente. Sí, bueno, igual que perfecto. Entonces no hay nada que estamos regular. de acuerdo. No, pero espérate, lo que pasa es que, como te digo, ahora mismo con la sentencia, eso quedó eliminado. No, la sentencia es lo que no dice el tiempo. Tú viste lo que dice la redacción. Sin ningún tipo de requisitos, más o menos que dice la redacción que propone el Tribunal Constitucional. Pero los requisitos son con relación a los requisitos que hay que tener los partidos. Bueno, y eso está bien. No tienen que ser los mismos requisitos, pero deben haber requisitos mínimos. Por ejemplo, pero los requisitos tú tienes que presentar, por ejemplo, aunque sea un plan. O sea, nosotros sí como partido político tenemos que presentar plan de gobierno. ¿Y por qué tendrías que presentar un plan? Entonces, ¿cuál es tú cuando eres independiente no tienes ningún tipo ¿de qué? De obligación cuando tú aspiras a una posición tan importante como presidente de la República? ¿Pero qué han hecho todos los candidatos que presentan un plan y de que llegan hacen otro? Pero Adolfo, lo que hay que garantizar es que participe. Pero lo vamos a garantizar. Perfecto. Ahora, ¿y qué tú quieres? ¿Que borremos todo el tema de los planes de gobierno? Yo me pongo en el papel del diablo, es para que usted pueda explicar a la gente. Tenemos necesariamente que saber de dónde, por ejemplo, de dónde provienen los recursos que ese candidato independiente de donde mismo se le exige a los partidos políticos. Claro, y nosotros presentamos. Porque a veces cuando me sale, que el narcotráfico, bueno, pero ¿y cómo los narcotraficantes que tenemos al Congreso entraron a los partidos? Pero nosotros presentamos nuestros estados. Entonces, el candidato independiente tiene que falsificados todos. No, el PRM no falsifica estados. Bueno, yo digo en sentido general. Y como te digo, estoy haciendo aquí el papel de la gente, de lo que la gente quiere saber. No, pero mira, al final del día, la candidatura independiente es una realidad, hay que respetarla, simplemente lo que hay que regularla correctamente. Pero no les preocupa a ustedes el tema del transfugismo, no van a hacer algo para que cercenen muchos problemas. Es que el transfugismo siempre va a existir, Adolfo. No hay manera de detener eso. Hay conformidad en los partidos políticos de manera permanente y nadie puede retener a una persona de manera permanente. ¿Cómo tú le coartas el derecho a un militante a que se mueva de organización política? Winston Churchill fue del Partido Laborista, después del Conservador. El principal tránsfuga que ha tenido en la historia política. Y ha sido uno de los hombres más trascendentales que ha dejado más huellas en la historia de la historia mundial. Y tiene muchos seguidores aquí, Winston Churchill. Entonces, sí, eso es relativo, como diríamos, eso es relativo. Dice la oposición que este gobierno parece un gobierno viejo. ¿Usted qué piensa? No, yo creo que no. Yo entiendo que el presidente, lo primero ya ha hecho movimientos en el tren gubernamental, designando nuevos incumbentes en posiciones importantes, como el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Obras Públicas. O sea, ha habido un remozamiento en el caso nuestro, aunque fuimos un poquito antes, pero también entramos en esta nueva gestión, en el caso del Ministerio de Cultura, en el caso del Ministerio de Energía y Minas. O sea, el presidente ha removido cerca del 50% de los ministros en estos 4 años que recién iniciaron. Por lo cual, lo que pasa es que
definitivamente hubo una especie de, vamos a decirlo, una España boba al momento del sometimiento de la reforma fiscal, lo que ocurrió y cómo entonces íbamos a reencauzar luego de ese retiro de la reforma fiscal los planes que el presidente tenía de inversión pública. Pero el presidente está moviendo la coctelera con el mismo hielo. O sea, te quita aquí de aquí, te ponen otra, el mismo hielo. No, el mismo hielo no, porque por ejemplo, ¿y dónde estaba Eduardo Estrella? No estaba en ninguna posición. Tiene razón Estaba en ese fuera. sentido. Pero estaba dentro de Eddie Olivares, era parte del Eddie gobierno. Olivares tenía 4 Se años hizo justicia. con Eddie, Sí. vicepresidente del partido, y estaba 4 años fuera. Se hizo Y justicia. se hizo justicia con Eddie. O sea, hay algunas designaciones que son personas que estaban esperando ahí en la banca, como diríamos, y están. Hay otras que sí, como tú dices, Y hay otros que no han tenido suerte. Bueno, Algún día la tendrán. Bueno, ha sido un inmenso placer tener a Sigmund Freud aquí en su programa Verdades al Aire, hermano. Espero verte en 6 meses más para Todo que nos menos. cuente los avances. Nos Gracias. vemos.